Fíjense que esta mañana, como todas las semanas, esta semana, como todas las semanas, estaba yo pidiéndole, como siempre, a Dios, cuál es la palabra para este domingo, ¿verdad? Y me encanta porque esto me ha hecho, sobre todo, poner mucha más atención a todo lo que sucede en mi alrededor, porque ¿cuántos saben que Dios comienza a hablar hasta incluso cuando un ave vuela? ¿Sí? Dios comienza a hablar, y no precisamente en el sentido como ayer me decía una persona ya de edad bastante madura. Me dice: es que mi esposa me lleva a la playa y de repente empiezo a ver gaviotas negras ahí en el cielo y dan vueltas ahí, estoy en la... Y dice: no son gaviotas negras, son sopilotes, ¿verdad? Pero cuando nosotros realmente nos fijamos en lo que Dios está poniendo a nuestro alrededor y ponemos atención en esto, ¿verdad? Hasta una persona que venga, que incluso esa persona sea apática a ti, te caiga mal o lo que sea, Dios habla. Y lo único que tenemos que hacer es afinar nuestros sentidos espirituales. Y bueno, pues me sucedió esta semana que comencé a observar que mi hija Victoria, ¿verdad? Tenemos un perrito que es de mi hija Andrea, que está aquí, que se llama Peach, ¿verdad? Y es su compañera inseparable. ¿Cuántos conocen a Peach? De aquí ya varios conocen a Peach, ¿verdad? Es famosa. Ahí está la Peach. Y esta perrita lo que hace es que realmente pues es muy tranquila, pero mi hija Victoria tuvo la ocurrencia de comenzarle a dar de comer cuando estábamos en la mesa, ¿verdad? ¿Y cuántos saben, aquellos que tienen mascotas, que no es una buena idea comenzar a darle de comer, porque después, ¿qué hace? Ya no te la quitas encima, ¿sí? Y me llama la atención porque siempre está al pendiente de dos zonas en la casa: la cocina y el comedor. Ahí, si uno va a la cocina, al comedor, significa que ella va a comer también, y va a comer hasta de lo que caiga de la mesa, ¿verdad? Entonces, para Peach, las migajas son de gran valor, ¿sí? Cae una migajita, y cuántos que tienen perros saben que inmediatamente son como aspiradoras, y ya mi hijo Emilio decía: mira, ahí viene el aspirador, y ya efectivamente se cae tantito y empiezan a aspirar y empiezan a tomar todo. Entonces, esta plática yo la titulé el gran valor que tienen las migajas. Y la pregunta que yo quiero hacerte el día de hoy es si realmente podemos encontrar el reino de los cielos en una migaja. Y vamos a poner atención a lo que Dios nos habla, porque Jesús, si algo en verdad quiso y nos lo mostró en diferentes de sus parábolas a través de los 4 evangelios, fue encontrar y hablar acerca del reino de los cielos, ¿sí? Él no hubiera venido a platicarnos del reino de los cielos y hubiera venido a entusiasmarnos del reino de los cielos si no lo hubiéramos podido comenzar a vivir aquí en la tierra. ¿Estás de acuerdo? Era algo así tan lejano como decir: bueno, pues sí, Él habla de las moradas que Él ha preparado para cuando estemos nosotros llegando a ya nuestra morada eterna. Pero Él dijo: oye, yo he acercado el reino de los cielos, y nos dio pistas para poder encontrar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y vamos a verlo a través de cómo Él lo dice y cómo Él comienza a hablar acerca de esto, porque el reino de los cielos desafortunadamente no es un reino que podamos ver con nuestros ojos. Entonces, si no lo podemos ver con nuestros ojos, ¿cómo lo encontramos? Y dice aquí en el libro de Mateo 13:44: además del reino de los cielos, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que él tiene y compra aquel terreno. Entonces, fíjense, la primera característica es que el tesoro, ¿dónde está? Escondido. Eso implica que lo tenemos que buscar. Ahora,
quiero decirte algo. Dios siempre esconde las cosas no de nosotros, sino para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Repite conmigo: Dios esconde las cosas no de mí, sino para mí. Entonces, así es como se encuentran los tesoros y las perlas preciosas en el reino. Así es que después, fíjense qué importante, Él habla aquí a los niños, también habló y dijo que de ellos es el reino de los cielos. Y en Mateo 11:25 vamos a ver qué dice. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas para los sabios y de los sabios y de los entendidos, y las revelaste ¿a quién? A los niños. Y tú me vas a decir: bueno, pero ¿cómo está eso de los niños? Si yo ya soy adulto. Es más, ya algunos peinamos canas, ¿verdad? ¿Cómo está eso de los niños? Bueno, es que lo hermoso con Dios es que volvemos a nacer de nuevo. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, literalmente, espiritualmente, nacemos de nuevo. Somos niños en lo espiritual y eso nos permite comenzar a ver el reino de los cielos. ¿Por qué los niños físicos? ¿Por qué los niños, los pequeños, pueden ver el reino de los cielos? ¿Y por qué de ellos es el reino de los cielos? Porque no hay pecado en ellos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿qué sucede? Ese pecado es justificado, es quitado, es erradicado, porque Él ya lo pagó en la cruz. Y cuando yo lo acepto, entonces viene una conversión en mí, donde yo soy justificado por aquel que dio su vida en la cruz. Entonces, ¿quién puede realmente encontrar el reino de los cielos? Y vamos a ver en esta serie de mensajes que da Jesús, donde Él está dando uno de los discursos más importantes, que es el sermón de las bienaventuranzas. Y yo quiero que me acompañes en Mateo 5. Estamos viendo mucho el libro de Mateo porque está lleno de parábolas y de historias donde Jesús nos enseña a través del reino de los cielos. Y en el capítulo 5:3, fíjense qué importante lo que dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después Él también empieza a hablar, y fíjense qué importante lo que dice. Dice, en este mismo sermón de las bienaventuranzas, dice: Bienaventurado el que llora, porque recibe consuelo. Bienaventurado el misericordioso, porque recibe ¿qué? Misericordia. Bienaventurado el que tiene sed de justicia, porque será saciado. Pero después vuelve a decir quién vuelve a recibir el reino de los cielos, y dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, fíjate qué importante este sermón, ¿sí? Hay dos que reciben el reino de los cielos: los que buscan y los que son buscados. Los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu, ¿qué hace? Buscar. Tiene hambre. No tiene que ver absolutamente nada con la riqueza material, porque Job era el hombre más rico en su época, era un hombre justo y amaba a Dios. Entonces esto no tiene que ver absolutamente nada con la riqueza, porque a veces creemos, ¿verdad?, que la pobreza es una condición, la pobreza material es una condición para poder acreditar el reino de los cielos, y esto es una gran mentira, ¿verdad? Pero aquí habla de la pobreza de espíritu, el espíritu que clama a Dios, el espíritu, el mismo espíritu de Pablo que dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero sin Cristo yo no soy nada. Esa es la pobreza de espíritu. Y cuando tú tienes un espíritu humilde, significa que vas por el mejor camino. ¿Por qué? Porque eres candidato para encontrar el reino de los cielos. Si yo soy vanidoso, si yo soy ególatra, si yo me pongo siempre en primer lugar, eso es un estorbo, ¿sí? Y por eso cuando viene Jesús, el que lo anuncia, que es Juan el Bautista, dice: arrepiéntete. ¿Por qué? Porque alguien que tiene vanidad, alguien que tiene ego, alguien que
que se cree que puede comerse el mundo a puños él solo. ¿Qué significa? Significa que ahí no puede haber un espíritu humilde. Y ellos están cegados al reino de los cielos. ¿Quiénes más están cegados al reino de los cielos? Los fariseos, ¿verdad? En esa época todo espíritu religioso que decía es que así son las cosas, y todo condenaban porque no entendían de otra cosa y habían perdido realmente el amor por el perdido, porque se habían encargado de imponer leyes al pueblo. Esos estaban totalmente ciegos al reino de los cielos. Y por eso Jesús tuvo tanto conflicto con ellos y tantas discusiones, y Jesús les cayó las bocas tantas veces, porque era la sabiduría de Dios con la sabiduría del hombre. Así es que en el sermón de las bienaventuranzas, casi lo que siembras vas a cosechar, pero el que se lleva la mayor cosecha es el humilde de espíritu y aquel que realmente está dispuesto a dar todo por Dios. Los que padecen persecución por una causa justa, de ellos es el reino de los cielos. Cuando yo realmente digo, Señor, el don que yo tengo proviene de ti y siempre le voy a dar primeramente gloria a Dios por todo y para todo, viene algo aquí que es muy importante. Dice en Mateo 5:12, gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos. Así es que, ¿para qué estamos en esta tierra? Hay veces que se hacen campañas masivas en estadios para poder ver milagros, sobre todo de sanidad, ¿verdad? Y vienen las personas y dicen, ve al estadio esta noche porque va a venir alguien que tiene el don de sanidad. Pero todos sanos y enfermos alguna vez, en algún momento en nuestra vida, vamos a tener que entregar el cuerpo, como dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Incluso Lázaro mismo, que murió y Jesús lo resucitó, él murió definitivamente, si no estaría todavía aquí dando vueltas, ¿verdad? Ya diría Lázaro, ya déjenme ir, ¿verdad? Pero Lázaro, después de que fue resucitado, murió otra vez. Entonces, ¿qué es realmente lo importante? Nuestro cuerpo material, nuestra sanidad. No, es la sanidad en espíritu y es buscar primeramente el reino de Dios, porque a partir de ese momento vamos a tener vida eterna. Y esto te produce un cambio de prioridades en toda tu vida, porque cuando tú las cosas las ves así, si tú estás pensando en alguien, ¿verdad? Y tú sabes que Dios tiene un plan para esa vida, lo primero nosotros es poder ir a orar y ver ese milagro, ¿verdad? Y en esos tiempos de vida, yo alguna vez les platiqué de mi papá que él tuvo una enfermedad donde se enfermó de los riñones, pero Dios le permitió vivir 3 años más para que en esos 3 años él conociera a Jesús y tuviera vida eterna. Y después del 3er año él falleció cuando había tenido un trasplante de riñón, y todos pensábamos lo que decía el doctor es que este hombre va a vivir por lo menos otros 20 años, y todos estábamos yes. Y al 3er año, ¿qué sucedió? Con un trasplante de riñón que le dio mi hermano, pudo vivir 3 años más, pero esos 3 años más fueron suficientes para que él conociera a Jesús y tuviera vida eterna. ¡Wow! ¡Qué hermoso es Dios! Ahora, siempre el premio de Dios es llenura de años, ¿sí? Y es lo que tenemos que estar buscando. Si hoy tú tienes a Jesús, tú vive para tener llenura de años, porque siempre una vida de gozo con Cristo es para tener ese premio y para vivir nuestras vidas plenamente, con gozo, con paz y llevando la palabra a quien más lo necesite. Entonces, quiero platicarte acerca de esta historia, que es una de las historias más maravillosas que hay en la Biblia. Y esta historia la vamos a ver y la vamos a ver en detalle, porque yo quiero que esta mañana tú te puedas llevar esta imagen de la importancia y esta imagen visual de lo que es el reino de los cielos a través de esta historia. Y dice aquí
en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21, acompáñame a leer esta historia. Dice así: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, ¿verdad? ¿De dónde salió Jesús? Esto viene 2 capítulos antes. Jesús salió del lago de Galilea, no el mar de Galilea, porque no, el lago de Galilea es lago, no es mar, ¿sí? Es un lago que tiene 21 kilómetros y ahí es donde Jesús hizo la mayor parte de los milagros, ¿verdad? Pero Jesús salió de Galilea, del lago de Galilea, y se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Sabes que esta región, cuáles son estas dos ciudades? Estas dos ciudades es lo que hoy se conoce en el mundo moderno como Líbano, ¿sí? Es decir, estas ciudades hoy, si las ves en un mapa que todavía están ahí, son ciudades que están junto al mar, son ciudades importantes, y eran las dos ciudades más importantes en tiempos de los fenicios, ¿verdad? Que eran navegantes. De ahí ellos fueron los primeros que conquistaron todo lo que fue el mar Mediterráneo. Te estoy dando todo este contexto, no porque aprendas más de historia, que también vale la pena, sino sobre todo porque tú vas a ver el significado de cada una de las cosas que hizo Jesús, por qué las hizo, por qué fue a estas ciudades, ¿verdad? Ahora, ¿por qué si Jesús fue llamado a llevar el evangelio y la misión que él tenía a los judíos, por qué se fue al Líbano? ¿Por qué se fue allá? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque él mismo dijo: oye, yo vine primeramente a traer la salvación a mi pueblo. Y ahorita lo vamos a ver. Y ahorita vamos a ir entendiendo el contexto de todo esto. Pero estas ciudades estaban más o menos a 45 kilómetros del mar de Galilea. Entonces Jesús con sus discípulos tuvo que caminar hasta allá. ¿Qué sucedió ahí? Vamos al versículo 22. Dice: he ahí una mujer cananea. En ese entonces no era Líbano, era Canaán, ¿sí? Y para el gobierno romano, este imperio era la provincia de Siria, ¿sí? Entonces, en este momento llega una mujer local, una mujer cananea que habitaba ahí, y que dice que había salido de aquella región y clamaba, y aquella clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, ¿qué dice? No le respondió ninguna palabra. Es el mismo Jesús que había sanado, que había hecho tantos milagros días atrás ahí en el mar de Galilea, que había alimentado a los 5,000. Es el mismo Jesús que había dado el discurso, el sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas de la montaña. Es el mismo Jesús, y de repente llega alguien y dice: no. Y es como si tú ahorita sales, ¿verdad? Y tú me dices: pastor, por favor, ¿puede orar por mí? No respondo absolutamente nada y sigo caminando. Pero pastor, y hubieran dicho: qué mala onda, ¿verdad? Es la última vez que yo voy a pedirle que ore por mí. Se ve que no tiene el corazón para mí, ¿no? Entonces Jesús, para que vean las facetas de Jesús, no le respondió ni una palabra. Y después dice: entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, porque ya da voces tras nosotros. ¿Cuándo saben que una mujer, cuando realmente quiere algo, no va a parar, ¿verdad? Y ahí va y le decía: Jesús, ten misericordia, y mi hija tiene un demonio, por favor, ayúdame, ayúdame. Y los discípulos: ya, que se calle, Jesús, ten misericordia también de nosotros, dile que ya, atiéndela, pero hazle caso, que te cueste un milagrito para esta señora, para esta pobre mujer. Y así estaba, y así estaba, y así estaba. Y después él dijo, fíjense qué importante esta respuesta, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces yo supongo que Pedro, que era el más arrojado, le hubiera dicho: pero aquí no estamos en Israel, ¿qué estamos haciendo aquí, Jesús?
¿Por qué nos trajiste a Palestina? ¿Por qué estamos aquí en Líbano? ¿Por qué estamos en Siria? Esto no es Israel, Jesús. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esto, yo te apuesto que eso ni siquiera lo habíamos imaginado, porque lo habíamos leído como una historia más en la Biblia. Pero ¿qué estaba haciendo entonces Jesús ahí en esta tierra si no iba realmente, si ahí no había israelitas? Se le perdió el GPS, el Espíritu Santo le dejó de hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Jesús? Y después dice, entonces ella vino y se postró ante él. Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué frase? Si Jesús dijo una frase fuerte a una mujer que tan solo pedía un milagro, yo creo que esta se lleva las palmas. ¿Sí o no? ¿Cómo Jesús pudo haber dicho eso? ¿Cómo ese Jesús de amor? ¿Cómo ese Jesús que hacía tantas sanidades? ¿Cómo ese Jesús que caminaba para poder realmente buscar a los suyos y tener cuidado de los suyos y hablarle palabras de amor? ¿Cómo pudo salir de su boca una frase así? Y entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces respondiendo Jesús dijo, oh. No dijo, oh, ¿verdad? Jesús se asombró. Cuando la Biblia pone oh, es que realmente fue oh. No fue está bien. No, fue una exclamación de Jesús de sorpresa. Y entonces dijo, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada. ¿En qué momento? Dice aquí. Si nosotros comparáramos esta historia con lo que sucedió con Bartimeo el ciego, fue algo muy similar. Y yo quiero ponerte esta historia también y las vamos a ver de forma conjunta para que tú veas cómo Jesús respondió a un ciego judío y cómo Jesús respondió a una mujer cananea. Cuando estaba Bartimeo, que era ciego, estaba sentado a un lado del camino, se levantó porque le habían dicho que Jesús venía. Y este era un ciego judío. Y fíjense cómo narra la Biblia esto en Marcos 10:38. Dice, entonces dio voces diciendo, el ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Le suena parecido? Pero fíjense la respuesta de Jesús. Y los que iban delante de él reprendían para que se callase. Mismo canal. Misma historia. Los discípulos dijeron, si nos funcionó con uno, nos va a funcionar con el otro, ¿verdad? Pero para él clamaba mucho más y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús entonces deteniéndose, ¿qué hizo Jesús? Se detuvo. Mandó traerle a la presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? A la mujer cananea, ¿qué hijo? No le respondió. Pero aquí Jesús tuvo la iniciativa y le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Vamos bien? Porque lo mejor se va a poner al final. Jesús entonces deteniéndose mandó traerle a su presencia y cuando le preguntó, ¿qué quieres que haga? Él dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Fíjense cómo estas dos historias son tan importantes. Uno judío, otro no judío. ¿Qué es lo que tenían en común? La fe. ¿Qué es lo que nosotros hoy tenemos en común en este lugar? Nuestra fe. ¿Por qué estás aquí? No damos café, no está el aire acondicionado así rico,
no damos de desayunar, nada, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí? Porque tenemos fe en un Dios que no vemos. Y entonces yo agradezco a Dios, ¿verdad?, que pueden estar aquí cada 8 días y tener el corazón para escuchar y aprender de su palabra. Pero estamos aquí porque tenemos sobre todo fe de que cosas mejores sucedan en nuestras vidas. Por eso estamos aquí. Estamos aquí porque queremos realmente poder complacer a Dios, porque Dios designó un día a la semana para poderle dar la gloria a Él. Y cuando hacemos las cosas como Dios nos las enseña, entonces ¿qué sucede? Nos comienza a ir bien. ¿Cuál fue la diferencia entre la fe de la mujer cananea y la mujer y el ciego Bartimeo? Los dos pidieron sanidad. Uno para él, otro para su hija. Pero ahí no radica la diferencia. ¿En qué radica la diferencia? Radica principalmente en que la mujer cananea, sin conocer a Jesús, sin que nadie le haya hablado de Jesús, tuvo una fe mucho más grande porque esperó la respuesta de Jesús. ¿Y hasta dónde nos dice la Biblia que tenemos que incomodar a Dios con nuestra oración, con nuestra petición? ¿Se acuerdan de esa historia del juez? Donde estaba esa viuda y le tocaba, iba todas horas y le decía y le clamaba y le decía, hasta que dijo: ya, mujer, ahí está, ya. Porque las migajas son importantes. Eso es la diferencia. Ella iba por una migaja. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios como una migaja y tenemos esa pobreza en espíritu, una migaja va a ser la diferencia. Una migaja para el hambriento en espíritu hace toda, absolutamente toda la diferencia. Porque cuando yo tengo saciedad y cuando no necesito las cosas, entonces difícilmente yo voy a arrodillarme, yo voy a pedirle a Dios, yo voy a clamarle a Dios. Pero cuando estoy lleno de hambre espiritual, yo aquí estoy. Y si me dicen aquí que tengo que estar a las 8, aquí estoy a las 8. Si me dicen que tengo que estar en la puerta, estoy en la puerta. Y si me dicen que tengo que servir todos los domingos recibiendo a la gente allá afuera, lo voy a hacer porque tengo hambre. Porque vengo por las migajas. Porque yo sé que eso no es para el almendro, es para agradar a Dios. Porque tengo hambre y porque yo sé que cada vez que yo tengo hambre, Jesús me va a responder sin importar mi condición. Que hoy tengo ya una condición, gracias a Jesús, de hijo. Y si le respondió a una que ni siquiera era hija, ¿cuánto más hoy que soy hijo yo puedo tener una respuesta de mi Padre? El pan completo, la mesa completa está dispuesta y está aderezada, como dice el Salmo 23, para sus hijos. Hay un banquete, hay un festín, porque hoy ya no vamos por las migajas, pero mi hambre espiritual sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Porque yo busco con hambre de lo que Él tiene para mí. Y si tú buscas su misericordia, que es nueva cada mañana, yo te aseguro que la vas a encontrar. Todos los días, yo con mis hijos, lo primero que les digo cuando yo los llevo a veces a la escuela, les digo: hoy vamos a orar por lo mismo, papá. Sí, gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios es nueva. Son esas migajas que nos caen del cielo, que pueden ser los grandes tesoros. Los grandes tesoros. Y como dijo esta parábola acerca de este hombre que vendió todo para poder comprar esa propiedad y tener ese tesoro, nosotros tenemos que actuar, pensar y buscar el reino de Dios de la misma manera. ¿Cuánto vale el reino de Dios? Todo.
Y eso trae un cambio de prioridades en mi manera de ver las cosas. Porque ya no es la satisfacción material, sino es mi hambre espiritual la que va a traer los tesoros y las añadiduras de Dios a mi vida. Porque su palabra lo dice: si tú lo buscas primero, todo lo demás te será añadido. Vendrá de gratis. Y como ahorita dijo mi esposa, las bendiciones, que es lo que viene ahí en Deuteronomio 28, me van a alcanzar, me van a alcanzar, me van a alcanzar. Y hoy nos están alcanzando. ¿Por qué? Porque tengo hambre de las migajas. Yo quiero una migaja, aunque sea un poquito, Señor. Pero si tú hoy llegas a este lugar y me tocas, así como esa mujer que fue sanada, ¿verdad? Que tenía ese flujo de sangre, donde simplemente, ¿qué le bastó? Rozó el borde de su manto. Jesús, lo único que quiere es que realmente tú puedas tener esa humildad, y lo que le va a importar más es tu corazón. Y los segundos, hablamos de dos: los que buscan el reino de Dios, ¿verdad? Los humildes de espíritu, y aquellos que son perseguidos. Y con esto voy a terminar. Dice: porque he venido, fíjense, este es Jesús también hablando, porque he venido, ahí en Mateo 10:35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos del hombre, y serán los de su casa, ¿verdad? Al yerno con la suegra. No, eso no dice, pero eso ya está, ¿verdad? Jesús vino entonces ¿a qué? A dividir, porque no todo aquel que me diga Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos. Así es que cuando llega Jesús a una vida, ¿cuántos sabemos que comienza a haber división? ¿Verdad? Y a lo mejor la esposa se convirtió primero y el marido no quiere nada, no quiere saber de nada, pero ya llegó, ya está ahí, y de repente comienza a ver la añadidura de Dios, porque el corazón está puesto en el lugar correcto y comenzamos a experimentar cambios. Hay 3 temas que causan división y yo te los quiero compartir: la vanidad y la avaricia, que es el amor a sí mismo y el amor al dinero, y la religión. Esos 3 temas siempre van a causar división. Y normalmente cuando llega Jesús, Jesús tiene problema con esos 3 temas: con la vanidad, con la avaricia y con la religión. ¿Sí? Es un tiempo donde en verdad nos tenemos que estar preguntando y reflexionando: Señor, ¿qué área de mi vida todavía hoy no me siento yo tan bien, que constantemente todavía digo que no te necesito? ¿Qué área de tu vida no necesitas todavía a Jesús? Esa área de nuestra vida tiene todavía que cambiar, ¿sí? Tal vez tú digas, ¿verdad? Tengo tantos conocimientos que para que yo tome una decisión no necesito a Jesús. Me va tan bien en los negocios que yo puedo venir aquí los domingos y todo, pero en los negocios no necesito a Jesús. Estoy tan bien en mi matrimonio que pues en esa área no necesito yo a Jesús. Y Jesús va a llegar en ese momento y te va a decir: oye, va a pasar algo, una situación donde tú tengas que rendirle esa área que todavía no le has rendido a Jesús, ¿sí? Y aunque hoy tú digas, bueno, pues mi amor, ve este cuerpazo que yo tengo, mírame, ¿sí? Soy uno de los 300. Si tu esposa te dice ahí, ¿te acuerdan de la película esa de los 300 que todos estaban así, verdad? Mira, mi amor, yo soy aquí de los 300 y todo, y tú estás acá y haciendo poses en el espejo y todo, y te ves y te das la vuelta, y tu esposa por atrás sí, pero se parece al jorobado, ¿verdad? Los que no han visto esa película, vean, ya me van a entender. Pero si todavía hoy tenemos un área que aún no hemos rendido a Jesús, donde yo siento que yo las puedo solo, esa área te va a causar problemas. Porque aún el mismo apóstol Pablo, todo, absolutamente todo, lo rindió a Jesús.
y para Él vivía, y por eso decía, para mí morir es ganancia y el vivir es Cristo. Y era un hombre preparadísimo, era un hombre culto, era ciudadano romano, pero todo lo dispuso para su Señor, absolutamente todo. Y hoy lo único que tenemos que hacer es realmente ver que esas migajas, ¿verdad?, que a veces las despreciamos, pueden ser los tesoros más grandes para nuestras vidas. Y lo que hoy Dios te hable, así en lo pequeño, se convertirá en tu tesoro mucho más grande. Y por eso hoy tenemos que poner atención a los pequeños detalles con los cuales Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón. ¿Lo crees? Vamos a orar esta mañana y vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, esta mañana, Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque hoy queremos realmente, Señor, vivir conforme a tu reino. Que tu reino sea prioridad para cada uno de nosotros. Hoy ya no soy yo, sino eres tú en mí. Y tú a través de mí puedes hacer cosas mucho más grandes que las que yo puedo hacer. Gracias porque hoy te tenemos a ti. Y repite conmigo esta mañana: Jesús, esta mañana en verdad yo te entrego todo mi corazón. Dile: todo mi corazón. Y cada área de mi vida que no ha menguado, hoy te la quiero entregar. Hoy ven a mí, Jesús, para que tú seas mi Señor, mi Maestro, y yo pueda ser saciado, Padre. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.